Hace 24 años atrás les conocí en la ciudad de Sacramento. Había llevado a mi padre para que tomase unas clases en Weimar. Así que el primo mío que vive en Sacramento nos invitó a comer. Y nos dijo, a ratito llegó otra familia que invitamos. Era la familia que llegó minutos después, y ahí desde mayo del 2000, no, del 98. Estábamos tratando de pensar qué año era. Del 98. Fue el 98. 98 les conocemos a ellos. Vengan más para acá para que puedan salir en la cámara. Pues Israel y Cheri, cuéntenos cómo ha sido su experiencia desde Sacramento hasta el presente, más o menos en unos minutos. ¿Por dónde empezamos? No sé por el principio, pero empieza. Bueno, este viaje de venir al campo ha sido una experiencia fenomenal y un poco diferente. Y yo creo que es importante que a través de todas estas historias comprendamos que el Señor trabaja de diferentes maneras con diferentes familias, ¿verdad que Amén. sí? No siempre es la misma ruta y no siempre el final es el mismo, pero según Dios sigue dirigiendo, ¿verdad que sí? Así es. Pues sí, nosotros conocimos del mensaje de salir del campo a través, con Héctor y Rosani empezamos a ir, Pastor Torres, Okay. empezamos a conocer de los Waters y de ahí empezó otro tipo de campamento donde íbamos y ahí pudimos conocer acerca de cómo salir al campo. Y fue cuando empezamos a tomar pequeños pasos de fe. Un día mi esposo llegó y me dice, vivíamos en unos apartamentos, ¿verdad? Vivíamos en esa ocasión en la ciudad de Sacramento y dije a mi esposa, vamos a salirnos de la ciudad, pero en la misma área de Sacramento. Y pues le dijimos al manager, digo, dile al manager que ya nos vamos. Pero no teníamos casa donde ir. Así es que ella fue y le dijo al manager, nos vamos en un mes. Y pues no teníamos... Hicimos los 30 días. Llevamos los 30 días. Empezamos a buscar casa. No encontramos casa la primera semana. Pero estábamos empacando nuestras cosas. Y pasó la segunda semana, no casa. Tercera semana, no casa. Pero sigamos empacando. Nadie nos había aconsejado, llorando de que tenía un lugar fuera de la ciudad de Sacramento y encontramos la última semana encontramos una casa en un lugar que se llama Grass Valley. Pues no es ni valle ni tiene el grass. Cerca de Weimar. Sí, algunos conocen Weimar. Allá encontramos una casa. Así es que para eso salimos. Y el Señor nos bendijo nuestro deseo de salir de la ciudad. Y después de eso, que nos mudamos ahí a esa área de Grass Valley en Sacramento, había un campamento en Washington. No sé si Rosani y Héctor se acuerdan. Un gran campamento que hubo, que vinimos muchas familias a este estado. Nunca habíamos venido. Y entonces me acuerdo que éramos la familia Peverini y nosotros que queríamos venir, otra familia más. Y mi esposo me había dicho que él no podía traernos. Yo con otra mamá nos íbamos a echar el viaje de Sacramento, California, al estado de Washington. ¿Usted sabe cuántas millas son eso? Un montón. ¿Cuántas horas son? 18. Como 18 horas. Pero me dijo mi hijo, mami, vamos a orar para que el Señor obre, para que papi pueda ir y él pueda manejar hasta allá. Y nos pusimos a orar. Y 2 días antes de venirnos, no sé qué pasó en el trabajo de él, que me dijo, me voy con ustedes. Y fue cuando conocimos el estado de Washington. Jamás pensamos que vamos a vivir aquí. Pero ya habíamos sido expuestos. ¿Y en qué año se mudaron ustedes? 5. En 2005. Entonces se mudaron varias familias con las que habíamos crecido, ¿no? Nuestros hijos y todo eso. Y me acuerdo que un día estaba hablando con Rosana y me dice, aquí hay un lugar muy bonito que tiene tu nombre. Tienes que venir y comprarlo. Y me dice Israel, no estamos siguiendo a nadie, pero si quieres ir a verlo, ve. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes comprendan algo. Nosotros no teníamos dinero ahorrado, no tenemos casa para vender, no teníamos nada. Vinimos a Washington con los bolsillos pelados, porque vivíamos una vida donde todo lo que ganábamos se gastaba. No sabíamos qué era ahorrar, tener un presupuesto, nada de eso, ¿verdad que no va? Y entonces nos vinimos, vi la casa, me enamoré de la casa
Llamé a mi esposo y le dije, ay papi, está súper preciosa la casa, vamos a comprarla. ¿Alguna vez han querido comprar una casa y no tienen dinero? Pero miren cómo obró el Señor, ¿verdad? Aquí en el estado de Washington, para ustedes comprar casa, tú tenías que tener trabajo, vivir aquí. Bueno, el banco le dio a mi esposo el préstamo, que tan solo hicieron una carta diciendo que iba a pagar los pagos mensuales. Mi esposo durante un tiempo quedó en California, entonces él no estaba viviendo aquí, él estaba viviendo en otro estado. No solo nos vendieron la casa con una nota de una promesa, ¿y qué más? Nos dieron por ser first time buyers un descuento. Bueno, se nos abrieron las puertas de una manera inmensa. Y fue que así nos vinimos, ¿verdad? Sí, pero le comentaba a mi esposa algo que cuando yo llegué a los Estados Unidos se ganaba $3.35 la hora. ¿Recuerdan esos hermosos días? Y me compré yo una alcancía de barro, creo que era, y ahí echaba fielmente $20, fielmente, todos los viernes. Pero conocí al tío de mi cuñado y a él le gustaba la carrera de caballos. Mala combinación. Lo seguía él y lo poquito que ganaba los viernes, el domingo lo gastaba en la carrera de caballos. Eso me destruyó. Yo salí de la iglesia. Cuando después, con el tiempo, desde que pasó el tiempo y yo estaba en Sacramento, perdí la oportunidad, y me da pena decirlo, perdí la oportunidad. Yo trabajaba en la construcción. Yo ganaba por año entre 120 a 150 mil dólares por año. Eso es un dinero muy grande. Para digamos, un empleado regular. Yo no tenía licencia, tenía que trabajar para alguien más. 150 mil dólares. Y venía acá, entonces, todo lo gastamos, y venía que decía que vamos a ir al campo. ¿Y con qué dinero voy a pagar allá? Allá se gana menos. Pero el Señor trabajó y de tal manera que aquí estoy. Amén. Amén. Uno puede ganar mucho dinero y sin la bendición de Dios, sin la bendición de Dios se hace nada. Si haces poco, con la bendición de Dios se multiplica. Amén. ¿Y me arrepiento de haber venido acá? No. Aquí estamos y no pienso de regresar a la ciudad. Aquí. Este es el lugar que Dios quiere. Ahora, debemos aprender de que nosotros somos un pueblo que nosotros nos dejamos llevar por principios, no por emociones, no por impulsos. Amén. Todo es por principio. Aunque a veces no entendamos, pero si Dios dice, o al principio dice que debemos ir hacia el campo, el Señor se encargará del resto. Mire que cuando llegué acá, dije, ¿ahora qué trabajo? ¿Qué trabajo? Bueno, yo le apliqué a una compañía, $13 la hora. A comparación de lo que sea allá, esto no es nada. Pero bueno, y me fui a trabajar y como a los 2 meses tuve la bendición de que a un grupo nos descansaron, nos mandaron a la casa. No hay trabajo. ¿Ok? No hay trabajo. Después volví a aplicar y me dieron el trabajo. Y seguí trabajando, me dieron beneficios, a lo mejor muchos beneficios, el famoso 401k, que te vas ahorrando dinero. Trabajando en esa compañía, con ese ahorro, que estamos esperando que cumpla los 59 años de edad, podemos por lo menos dar un down payment para una casa. El Señor no nos ha dejado. Amén. En el día de la entrevista, yo le dije, yo no voy a trabajar el sábado. Y la señora que estaba entrevistando me dijo, bienvenido, yo soy adventista del séptimo día. Amén. Días después, meses después, el supervisor vino, Israel, vamos a trabajar el sábado. Yo no trabajo el sábado. Y dijo, ¿y si hablas con tu esposa? Es el asunto entre Dios y yo, entre mi esposa y yo. Y meses después, vio lo mismo. Ella venía con la cabeza agachada y seguramente me va a preguntar si te trabaja el sábado. Y dije, no, yo trabajo el sábado.
¿Crees en lo mismo? Creo en lo mismo. ¿Crees en el mismo Dios? Creo en el mismo Dios. ¿Y por qué no hablas con tu esposa? No, tengo que hablar con mi esposa. Todos saben que yo no trabajo el sábado. En mi lado, el Señor me ha bendecido mucho. No nos ha dejado absolutamente para nada. Amén. Y mi esposa, el Señor la bendecido de manera grande. Sí, a través de los años yo pude hacer escuela en casa. También pude, cuando Isaí llegó a la high school, pudo hacer un programa de Running Start donde se graduó con su asociado y también se graduó con su high school. Y de ahí yo decidí regresar a la universidad y el Señor me bendijo, pude terminar mi bachillerato. Mi maestría me la pagó el colegio totalmente gratis, no tuve que pagar un 5. Amén. La maestría. La universidad me pagó para que yo regresara a estudiar. Y ahora nosotros estamos viviendo en un lugar de gobierno donde no tenemos que pagar renta. Amén. Y podemos ahorrar para poder salir adelante. Y la primera casa que el Señor nos dio, cuando bajó la economía, la perdimos. Y usted pensaría, ¿dónde está Dios? Si Dios me sacó del campo, ¿por qué permitió de la ciudad? ¿Por qué permitió que yo perdiera mi hogar? Bueno, Dios es soberano y el Señor sabe que es lo mejor para nosotros. No hay vuelta atrás, estamos aquí siguiendo todavía el plan de Dios. Yo me acuerdo que él no tenía trabajo, yo no tenía trabajo, la economía estaba, ¿cuándo fue? En el 2008. 2008. Perdimos todo fuente de trabajo y tocaba pagar la renta. ¿Okay? Mira cómo el Señor todavía se preocupa aún en medio de las pérdidas. Yo me acuerdo que faltaba una semana o días para pagar la renta y nos faltaban $500. ¿$500 era un poquito? No, 500. Y no teníamos dinero para pagar el mortgage, la renta. La renta. Y nos pusimos a orar y habíamos ido ese sábado, antes de que sea el día de pagar la renta, habíamos ido a un campamento. Y una familia, que no quiero decir el nombre, ustedes la conocen, viene y me dice, el Señor me ha pedido que te dé esto. Y era un sobre, y dentro de ese sobre era un cheque con la cantidad exacta para pagar nuestras rentas. Ella no sabía, ella no tenía la manera de saber exactamente lo que necesitábamos. Y cuando estábamos vendiendo nuestra casa, teníamos que venderla en el invierno. No sé si ustedes saben, aquí la gente no compra casa en los inviernos. ¿Por qué? En nieve y frío. En nieve y frío. Pues el Señor mandó una viejita que comprara nuestra casa días antes de que se venciera el cierre y la perdiéramos. Y vino y la compró y accedió a todo lo que nosotros queríamos. Y nada más tuvo unos meses ahí en esa propiedad y se fue y la vendió para más adelante. Y nos dejó vivir un mes o 2 meses. Ajá, nos dejó vivir extra 2 meses. Amén. Para que nos pudiéramos acomodar. Así que el Señor tiene un plan para la familia Vela. Amén. El Señor no ha terminado con nosotros. Yo quiero leerles a ustedes una promesa. Cuando yo llegué aquí la primera vez a ver la primera casa, alguien muy especial para mí me dio una promesa, una tarjetita. Y todavía yo la guardo porque yo estoy reclamando esa promesa. Está en Proverbios. Y aquí está. Proverbios 8, 20 y 21. Y dice así. Aquí está. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad. ¿Su qué? Su heredad, y yo llene sus tesoros. Amén. Y yo llene sus tesoros. Así que el Señor no ha terminado de escribir nuestra historia. Y tenemos que confiar que el Señor terminará la historia que Él empezó, ¿verdad? Para nosotros. Recién mudados, me dijo mi hijo, mami, estoy tan contenta que vivimos en el campo. Yo jamás quiero salir de aquí. Y él vive enamorado de Washington, que vive a 2 horas de aquí. Y bueno, el Señor todavía está escribiendo la historia de la familia Vega y la de cada uno de ustedes. Amén. El final es diferente. ¿Cómo vamos a llegar? Pero todos vamos a llegar. Amén. Solamente 2 minutitos y quisiera relatarles a ustedes una historia que me contó mi amigo. Dice que dos señoras aquí en la tienda de Walmart, en Colbert,
estaban hablando. Y una de ellas le preguntó a la otra, apenas me mudé a esta área y necesito información cómo dar homeschool. Y la otra le preguntó, ¿de dónde estás, Javier? ¿De dónde vienes? Digo, del área de Los Ángeles. ¿Y cómo supiste de este lugar? Oh, sí, una noche yo estaba durmiendo y en mi sueño yo vi que un ángel vino a mí y me dijo que teníamos que pagar todas nuestras deudas. Al día siguiente le dije a mi esposo lo que había soñado y pagamos todas nuestras deudas. No es una adventista, ¿eh? Esta señora no es una adventista. Y pagamos nuestras deudas. Después que pagamos nuestras deudas, volví a soñar nuevamente y el ángel vino y me dijo, tienen ahora que vender su casa y porque tienen que salir al campo. Pero esta vez no era un sueño, el ángel estaba hablando conmigo en persona. Oh, wow. Y le dijo, y el ángel sacó un mapa y hizo un círculo en el mapa y me dijo, aquí compra tu casa. Y el círculo es abarcaba desde Caldeo hasta Republic. Dice, y es por eso, porque el ángel me lo mostró en el mapa. Hermanos, si el Señor se preocupa con otros que no conocen la verdad como nosotros, Él se preocupa también por nosotros. Amén. Él nos va a sacar al campo. Debemos obedecer el principio que Dios ha puesto delante de nosotros y el Señor hará el resto. Si seguimos el principio, si estamos en el campo, le podemos decir al Señor, yo estoy aquí porque tú me dijiste, ahora haz el resto y el Señor hará. Amén. Muchas gracias, familia. Bendiciones. Gracias. Bien. Pues yo creo que ya le hemos conocido, son los que han venido para dar la instrucción de la obra médica misionera. Les conocí a ellos en Chicago, una vez hubo una reunión de salir de las ciudades y es ahí donde conocí a Pedro, ya conocí a María. De los 4 años y medio que vivimos en Chicago, eran pastores en 2 iglesias, María estaba en otra iglesia, pero a veces en reuniones de hermandad y demás nos veíamos y ya sabía quién era María, su familia también, pero a Pedro no, hasta que regresamos poco tiempo después que salimos de allí y ya les conocimos como familia, con sus hijos cuando estaban aún pequeños. Pedro originalmente viene de Cuba y María viene de Morelia, Michoacán, pero llegó muy temprano a este país, aún en la niñez. Y en esta noche queremos que ustedes nos cuenten en forma breve lo que Dios ha hecho por ustedes. ¿Tienen el micrófono? Bueno, cuando nació nuestro hijo, queríamos salir de la ciudad de Chicago, vivíamos en el norte de la ciudad, y decidimos movernos a los suburbios, 1 hora fuera de Chicago. Y ahí nació mi hija en casa. Entonces ahí tuvimos a nuestros 2 hijos, pero después empezamos a leer el libro Country Living y fuimos al rally que hizo el pastor y otros pastores de salir de las ciudades. Y eso realmente nos ayudó, nos convenció de que teníamos que salir de la ciudad. Pero ¿a dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Verdad? Es difícil saber a dónde Dios quiere que uno vaya. Entonces empezamos a buscar por todo el país, literalmente, viendo qué lugar era más económico, porque mi esposo pensaba económico, y entonces dije, ok, pues vamos a ver a diferentes lugares. ¿Y cuál fuimos? Bueno, sí, buscamos en todo el país, en la parte central del país es la parte más barata y vamos a comprar una propiedad por $50,000, que es lo que teníamos en efectivo. Y para hacer una historia larga y corta, es en Piedmont, Missouri. Fuimos a verla, llegamos ahí el lunes, íbamos a cerrar la propiedad el jueves. Yo le dije a la señora, si no tiene todos los papeles en orden, yo me retiro. Así que todo ese pueblito se revolvió, por así decirlo, para poder cerrar esa propiedad. Pero el jueves, no era el viernes, era el jueves. Y el jueves en la mañana, antes de ir a cerrar, 30 minutos antes de cerrar, algo pasó. Yo estaba orando y yo veía todo alrededor y yo decía, este no es el lugar.
había algo que no me gustaba bueno, muchas cosas que no me gustan de Missouri y del Midwest y de los lugares ahí. Muchas cosas que aprendí que no sabía. Cuando fuimos a buscar la casa, el realtor se quedaba afuera y nadie entraba al bosque a ningún lado ahí. Y yo decía, pero qué raro, y nos dejaban entrar, pero el próximo día amanecí con ronchas por todos los piernas porque hay unas cosas que se llaman chiggers en el Missouri y se te mete en la piel y te hace una inflamación como, no sé qué son, animalitos. ¿Zancudo? No sé, algo, ¿sabes? No, es otra cosa peor que zancudos. Y hay serpientes venenosas. Entonces cuando fuimos a ver el vecino de la casa que íbamos a comprar, mi esposo dice, oh, ¿puedo ir a la montaña? Y él dice, sí, si quieres que las serpientes te bajen. Cargando, y dije, Entonces yo me quedé pensando y pues dije, no, este no es el lugar, yo no quiero vivir. Además que éramos los únicos hispanos, eran puro blanco y de ahí aún tuvimos experiencias cuando nos dijeron, ¿qué están haciendo aquí ustedes? Entonces yo dije, pero no, este no es el lugar, lo siento mucho. ¿Y qué dijiste? Bueno, imagínense, voy a cerrar en media hora. ¿Y qué le voy a decir a la señora? Entonces, salí a caminar y a orar. Y le dije, Señor, si tú realmente estás hablando a través de mi esposa, pues muéstramelo. Y el dueño del lugar donde nos estábamos quedando salió y le dije al dueño, le pregunté, cuéntame de Pittman, Missouri. Y literalmente ese señor por los próximos 5 o 10 minutos me dijo todas las sororidades que ustedes se pueden aprender del lugar. Hay bajo empleo, como no hay muchas personas con empleo, pues roban, le destruyó su matrimonio, agarraron la ropa interior de su esposa y la colgaron afuera. Y no, eso fue increíble. Y entonces yo me quedo mirándola así sorprendido y le digo, bueno, gracias porque voy a cerrar a comprar una propiedad. Y dice, oh, lo siento. Y yo, no, tú respondiste una oración. Así que regresamos al banco y le dejamos saber de que no íbamos a cerrar la propiedad porque el Señor nos había mostrado que no era el lugar correcto. Y yo me acuerdo que ese señor, bueno, me miró como que tenía como 3 cabezas y era la bestia de Apocalipsis o algo así. Pero bueno, gracias Señor salimos vivos de ahí. Y para alargar la historia, el punto es que mi esposa siempre me estaba diciendo, yo quiero que vayas al oeste del país, pero yo le dije, las montañas no pagan las cuentas, yo no puedo irme al oeste del país porque es muy caro. Bueno, yo le dije, porque yo estaba leyendo el Espíritu de Profecía, y cada vez que leía citas donde decía las montañas, como el Espíritu de Profecía habla acerca de las montañas y la belleza, y yo decía, pero yo veo aquí las montañas y todo, yo quiero vivir en las montañas. Y mi esposo decía, pero está caro en las montañas, ¿y por qué no podemos vivir en más? Digo, bueno, si Dios quiere que vivamos, está bien, yo estoy de acuerdo a lo que Dios quiera, pero yo quiero vivir en las montañas. Y le dije, ¿por qué tú no vas y ves las montañas y ves propiedades tú solo y si encuentras algo por tu precio y yo voy a estar orando en casa? Yo voy a quedar, pero yo voy a orar para no influenciar su decisión, para no decirle que yo soy la que quiero estar aquí. Bueno, que sí quería, pero yo dije, tú ve, buscas y yo voy a estar orando. Yeah. ¿Y qué pasó? Ya, creo que se va a hacer bastante largo. Sí, pero bueno, el punto es que No hay problema. si regresé acá, Mucho tiempo. yo en mi trabajo yo volaba a diferentes partes del país cada otra semana. So, para mí ir a un aeropuerto y volar era normal. Pero ese fin de semana llegué el viernes, pasé el sábado con la familia Torres, que muy amablemente no sé si me hospedé con ustedes o si fue, no me acuerdo ahora. Pero bueno, el punto es que el domingo fui a Washington, después fui a área de Idaho y no apareció nada. Entonces yo regresé tranquilo y dije, ya Señor, ya vine, no hay nada, todo está muy caro. Y yo no quería, yo había remodelado antes, pero no quería construir desde el principio, porque nunca había construido nada desde el principio. Pero cuando llegué al hotel, me fui a dormir, puse mi alarma para las 4 de la mañana porque el avión se iba a las 6. Y me acuerdo de despertar, oír la alarma, y cuando es mi costumbre que apenas me despierto me arrodillo y oro. Y cuando me arrodillo a orar y miro el reloj, 5:59. Oye. Pero yo oí la alarma que había puesto para las 4. Entonces empiezo a recoger todo bien rápido. Imagínense, tenía que rezar carro,
llegar al aeropuerto. Obviamente no iba a tener avión. Ahora, en ese tiempo es aquí el milagro. Si usted perdía su vuelo, era usted. Usted tiene que pagar el hecho de que perdió su vuelo y tiene que pagar la diferencia. Y cuando yo estaba regresando al aeropuerto, dije, Señor, esto está raro porque yo puse la alarma, yo escuché la alarma. ¿Cómo es que ¿de dónde se metieron las 2 horas? Y entonces digo, Señor, si esta es tu voluntad, que la propiedad está aquí, yo simplemente no he buscado lo suficiente, aunque yo busqué todo el domingo. Yo quiero que tú hagas 2 cosas. Número 1, que no me cobren nada por el vuelo. Acuérdense, en ese tiempo, estamos hablando del 2008. Si usted perdía su vuelo, usted tiene que pagar. Y sobre eso quiero que me dé un boleto gratis para que mi esposa regrese. Yo quería ser difícil. Llego al aeropuerto, pongo mi tarjeta y lo demás. Me dice, ¿usted es señor Naranjo? Sí, sí. Dice, bueno, lo sentimos tanto que usted ha perdido su vuelo. Le vamos a dar el vuelo que usted desea en cualquier tiempo de la semana. Gratis. Y por la inconveniencia, señor Naranjo, le pedimos de que nos disculpen. Le vamos a dar también un boleto gratis para otra persona. Yo me quedé así, boquiabierto, básicamente. Llorando. Ay, Señor, gracias. Así es, ella quería las montañas. Y bueno, sí. Bueno, el caso es que lo extendí una semana más. Encontramos una parcela de 5 acres al lado de tierra de estado, que básicamente son cientos de acres. Miré la propiedad, se la mostré a ella y ella decidió sin verla, la vio por fotos, pero sin estar presente, por fe, decir, amor, si el Señor te ha mostrado, ahí estamos. Y ocurrieron varios otros milagros. Yo tenía un viaje a Europa que no me gustó nada, y después otro viaje más a Europa, y el Señor es un milagro donde después del segundo viaje a Europa dije, no quiero bajar más, porque ya se estaba extendiendo ya 2 semanas y los viajes son 17 horas en avión y no quería viajar más. Así que le pedí al Señor que en su misericordia abriera la oportunidad para quedarme, y el Señor permitió que me quedase en casa. Nos movimos a un trailer, le prometí que tenía una casa en 6 meses, cuidado esposo por lo que prometen a las señoras. Y esta señorita que usted ve acá, esta mujer me recordaba todos los días, la casita va a estar en 6 meses. Y construimos a través del invierno, no le recomiendo eso. Pero el Señor hizo milagros para decirle, cocinamos, bueno, cuéntame lo que pasó con la cocina. Vivíamos en un RV pequeñito, con los 2 niños. Y 2 perros. Y 2 perros afuera. Bueno, estaba difícil, y fue ese invierno, ¿no se acuerdan del 2008-2009? Que fue uno de los inviernos más duros aquí en Spokane. Se estaban cayendo los techos con la nieve, bueno, fue horrible. Y entonces ese invierno estábamos construyendo nosotros. Íbamos después de trabajo ahí y construyendo, congelando las manos, pero ahí con todo. Y construyendo la casa. Y una semana Pedro tuvo que salir por trabajo. Me dejó sola ahí con los niños. Se fue, no me acuerdo dónde iba, a India, no sé dónde. No, a California, creo. Entonces se fue y me dejó sola. Y había tanta nieve que el camión de poner el propane no podía entrar por el driveway porque decía, me voy a quedar y yo no puedo entrar a llevarles el propane. Y si no tenían propane, ¿con qué iba a hacer yo la comida? Porque todo era de gas. O el calentón, no había calentón. Y entonces yo con los niños chiquitos, y yo decía, ¿pero qué voy a hacer, Señor? Entonces llamamos y el Señor dijo, mira, yo voy hasta la entrada. Si yo veo que yo me atoro ahí en la entrada, yo no voy a llevar. Lo siento mucho. Y entonces llegó el Señor, Pedro no estaba, y yo hablé con él y le dijo, mira, me he estado atorando todo el día, así que no creo que voy a poder llegar a tu propiedad. Lo siento mucho. Yo le dije, por favor, intente al menos. Y en ese momento agarré a mis 2 hijos y nos pusimos a orar en medio de ahí, en la nieve. Y oramos, y yo ni abría los ojos porque yo solo orando, y de repente el Señor se retrocede y es como que si estaba volando, como si hubiera en tierra, entró, como sin nada. Se baja el Señor y dice, qué raro, no me había pasado esto nunca. Yo me he atorado todo el día, dice, wow, y estoy aquí. Y yo, gracias a Dios, Señor, y mis hijos pudieron ver la contestación de una oración instantánea. Y yo le dije, es que nosotros estamos orando y Dios ha contestado la oración. Y esa es solo una, hermanos, de las experiencias y los milagros que Dios ha hecho en el campo. Solo una en ese año, y aún ahora, tantos milagros que Dios muestra
por las dificultades que uno a veces tiene que pasar en el campo, porque no es fácil. Hay muchas dificultades en muchas cosas, pero Dios es tan grande que muestra los milagros día a día en cosas que uno a veces dice, ¿cómo va a pasar? Pero si uno ora, tiene la fe y Dios contesta las cosas. Amén. Y eso solo fue uno. Hay tantos milagros que hemos tenido en la experiencia en el campo. Y eso fue después de ella estar cocinando y calentando la hervir por una semana con el tanque en cero. Eso fue el otro milagro. Ese fue el otro milagro. El tanque llegó a cero y todavía ella pudo calentar y cocinar por una semana más hasta que pudo llegar al camino del Señor. Nos bendiga. Amén. Bueno, en este momento, ¿qué está pasando con ustedes? Bueno, después vendimos la casita que construimos, que fue la primera y aprendimos mucho ahí. Y la vendimos porque realmente uno no se puede enamorar de lo material. Yo amaba esa casita, amaba las cosas, la construimos como que hicimos, pero Dios me estaba diciendo, tú no puedes aferrarte a algo, porque realmente Dios no podemos aferrarnos a nada, sino estar dispuestos a donde Dios nos llame, y algunas cosas, y mayoría lo vamos a perder, todo lo vamos a perder, así que fue algo difícil para mí, porque era mi primera casa en el campo, y yo la construí como quise, pero mi esposo lo llamaron al ministerio en Walla Walla, para trabajar para Blue Mountain Television, una televisión, estación de televisión. Entonces nos mudamos a Walla Walla, y allá rentamos en el campo, pero no era lo mismo, no era de nosotros. Nos regresamos hace 4 años, compramos otra casa con 33 acres, ya hecha, bellísima, me encantaba también, pero Spokane estaba creciendo hacia el norte, está creciendo. Sí, está mucho. Entonces nosotros solo estábamos 20 minutos de Spokane con 33 acres, hermoso era, pero se estaba convirtiendo como un suburbio, porque ya estaban construyendo alrededor. Y entonces dijimos, y no había madera tanta como aquí, como en donde vivimos ahora, no había madera, entonces decidimos, bueno, tenemos que vender. ¿Y qué pasó? Todo fue mal. Exactamente. Literalmente todo lo malo que había podido pasar pasó en este último año. Con COVID. En el sentido de que ha sido un desafío para nuestra fe. Nunca nos había pasado lo que me ha pasado acá. La persona que nos iba a ayudar con la fundación se robó $10,000 y se fue. La persona que iba a ser escéptico nos dieron la oportunidad de hacerlo por gravedad y lo falló 3 veces hasta que la ciudad vino y dijo tiene que ser por presión, y algo que iba a costar $10,000, $12,000, ahora es $30,000. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque esa es la realidad. Probó y está probando nuestra fe hasta el límite. Cada día todavía no tenemos séptico. Este año lo pasamos viendo la casita afuera. En el frío. En el frío. Todavía está en nuestra casa y no tenemos séptico, pero ahí estamos. Seguimos adelante por fe. Y creo que fue Héctor quien me hizo este comentario cuando estábamos hablando del campamento. Seguir el camino del Señor no es para los cobardes, es para los valientes. Amén. Y es la verdad, es la pura verdad. Pero a través de todas estas experiencias sería totalmente mal agradecido al Señor si no dijera que aún con las dificultades, en su misericordia, hemos podido ver sus milagros y bendiciones. Que nos tomaría mucho tiempo para escribirlo, pero bueno, a través de todas estas dificultades, tenemos una pequeña cabaña que construimos, tenemos una casa que se pudo construir a través del invierno, de nuevo, cuando no queríamos construir el invierno, pero bueno. Acabamos de pasarle el permiso de electricidad, pusimos la insulación. Dios en su misericordia hizo un milagro porque nadie quería ser escéptico de nosotros por alguna razón, y pudimos conseguir una compañía que según en 4 semanas por ahí más o menos, o 6 semanas, va a poder venir a hacerlo. Y hoy mismo, literalmente hoy mismo, Dios ha respondido a la oración porque no teníamos los fondos para pagar por el séptico. Tuvimos que vender el travel trailer, el RV que nosotros teníamos, en el cual vivimos mientras construimos. Y mi esposa me dijo, lo pusiste por lo que debemos, pero está muy alto. Entonces una señora nos llamó hace una semana atrás y dijo, lo voy a comprar, pero dice, hablé con el banco y el banco dice que está muy alto el precio. Y digo, Señor, pero tú sabes que nos hace falta aún más todavía que eso.
Y con la invitación de venir acá y con el corre-corre de trabajo, no me dio tiempo a bajar el precio. Y hoy me llama una persona y me dice, lo voy a comprar y te voy a ver a tal hora y lo voy a comprar. Eso fue ayer. Amén. Hoy lo voy a comprar, pero miren esto. Hoy lo voy a comprar, lo viene a comprar, lo compra. Usted sabe, siempre se negocia el precio, pero básicamente por lo que me estaba pidiendo. Y le pregunto, ¿de dónde vienes y qué estás haciendo acá? Y dice, hace un año atrás salí de Nueva York y me fui a vivir a Montana. Porque cuando cierran las iglesias y abren los bares, algo anda mal. ¿Usted se imagina eso? Así que le dimos un pequeño libro, le dimos información, le dimos tenemos enlatado 2 frascos, uno de manzana y uno de peras. Familia, eso es una bendición, por favor, aprendan a enlatar. Yo sé que creo que aquí se ha dado clases. Hoy. Hoy. Eso es una bendición. Enlaten lo que más puedan. Compren por cantidades. Nosotros cuando enlatamos, compramos 1000 libras de manzanas. Que es un bien completo. Y es trabajo, pero después se puede comer manzana por 1 año, 2 años sin tener que estar ahí. Así que bueno, el punto es, lo compartimos con ellos y ellos estaban tan agradecidos. Y yo digo, ¿qué cosas tiene el Señor? Porque como decía mi esposa, cuando te preocupas en trabajar en las cosas de Dios, Él se ocupa de lo demás. Amén. Así que, ¿Algo que quieran decirnos para terminar? ¿Algunas palabras de ánimo, motivación? Que siempre hay que seguir los escritos de Dios, lo que Dios nos ha mandado. El campo ha sido una gran bendición para nosotros y para nuestros hijos. En la escuela, les di escuela en casa todo el tiempo. Gracias a Dios por mi esposo que me apoyó en eso. Y ha sido una bendición para ellos también. Ellos crecieron en el campo, mi hijo desde chiquito cortando madera, splitting, todo eso que hace con la madera y bueno, y Anabela enfrascando, cocinando desde pequeña, así que ha sido una bendición para todos nosotros y más que todo para mi vida espiritual, porque en las mañanas me levanto temprano, voy, camino, oro y voy orando todo el camino, hablando con Dios, oyendo los pájaros, viendo las montañas y es tan lindo para mi vida espiritual. Amén. Porque no estoy oyendo carros, no estoy oyendo otras cosas y ahora que vivimos en este lugar que compramos de 37 acres, es más bosque, es puro bosque, realmente lo abrimos todo y era bastante bosque, pero sí estamos enfrente del río y vemos el río abajo. Amén. Pero es bellísimo, pero es más bosque, entonces es como que vas y al otro día escuché un oso o algo y yo decía, ay Señor, protégeme, porque estoy aquí caminando y mi perro ni ladra, nomás porque mi perro es bien tranquilo, no ladra nada, pero gracias a Dios estuvo bien, pero le dije, mira, yo creo que había un oso por ahí, dice, ay, no te preocupes, no te preocupes, ok. Pero Dios es tan grande y nos ha protegido y yo creo que la vida en el campo es una preparación en todo sentido, en las pruebas, todo espiritual, en muchas formas, la verdad que sí, hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Amén. Amén. ¿Algo más? yo creo que todo lo que yo puedo decir es lo que dice Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de todos sus beneficios. Amén. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Amén. Él salva tu vida de la destrucción y te colma de bendiciones y de misericordia. Amén. Él satisface tu boca para que tu fuerza sea renovada como la del águila. Realmente, familia, si usted quiere acercarse a Dios, siga sus caminos. No solamente en venirse al campo, porque usted puede estar en el campo, pero tener la ciudad en su corazón, sino en seguir todo lo que Dios sabe. Cómo vestirnos, cómo comer, cómo actuar, cómo vivir. Porque al final nos estamos preparando para ir al cielo. Amén. Y si aquí no somos fieles, no vamos a ser fieles. Así que les animo que sigamos adelante y oremos los unos por los otros. Amén. Muchas gracias. Como Dios obró en sus corazones
y los sacó de la ciudad de Chicago y los trajo hasta Wisconsin. Y como también iniciaron su ministerio, el micrófono va a estar ahí. Así que, pues, Samuel nació y creció en Chicago, así que es todo lo que él había conocido toda su vida. Y Judy, pues, vino a través de San Luis Potosí, llegó a Chicago, nacida y criada allá. Y el Señor los unió a ellos y después, pues, obviamente establecieron su hogar en la ciudad de Chicago, allí en un bonito suburbio llamado Justice, en una bonita casa que Samuel hizo, a su gusto. Así que, pero bueno, no lo voy a decir la historia, sino que ellos digan su historia mejor. Gracias por la oportunidad de compartir el testimonio de mi esposa, de nuestro servidor. Vamos a tratar de tocar los puntos breves para ser cortos en lo que es el testimonio realmente que Dios ha hecho, porque realmente les di la ilustración de el barrote largo, ¿verdad? Donde Gabriel estaba cargando un lado, yo cargaba el otro. La mayoría lo hace Dios. Definitivamente mudarse al campo es un asunto de fe. Nosotros le vamos a contar los detalles, no es un asunto de dinero, y realmente vimos los milagros como Dios fue abriendo una puerta tras otra puerta. Cuando Judith y yo nos casamos, nos comprometimos con Dios a medida que íbamos aprendiendo esos principios que para nosotros eran nuevos, nos comprometimos en seguir ese paso. Desde el comienzo tuvimos un mismo pensar en ese aspecto, y gracias a Dios nunca hemos estado en desacuerdo en lo que es la palabra de Dios y el espíritu de profecía. A veces estamos en desacuerdo en los frijoles. A ella le gustan los frijoles negros, a mí los pintos. Pero en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía nunca estamos en desacuerdo. Gracias a Dios. Entonces Dios puso en nuestro corazón de contemplar, empezar a contemplar, estudiar y leer acerca de la vida en el campo. De haber escuchado por primera vez, les hago honestos, la primera vez que yo escuché de la vida en el campo fue cuando el pastor Torres fue a Chicago. Y recién había yo entregado mi vida a Cristo. Yo estaba con un gran amor de mi Señor. Por todos lados cargaba yo camino a Cristo y todo material que yo pudiera dar. Si iba en el avión y quería compartir este hermoso mensaje. E incluso al pastor lo llevamos a México en varias ocasiones, y es donde él conoció a Judith. Y por primera vez escuché yo las palabras cuando leyó el pastor la cita que se encuentra en el hogar cristiano, que nuestros hogares pueden ser ¿qué? Un pedazo de cielo en la tierra. Y a mis ojos se me abrieron cuando primero escuché esa cita. Dije, wow, mi vida siempre ha sido un infierno. Divorcios, pleitos, y alcohol y abuso y todo. Yo dije, wow, yo en ese momento ya no estaba casado. y a través del tiempo contemplamos, ¿verdad? Ya cuando Judith y yo nos juntamos, gracias a Dios, nos casamos, perdón, correcto, no nos juntamos, nos casamos. Primero empezamos a contemplar. El pastor dio una breve descripción de la casa que había construido, y la gracia de Dios me permitió construir esta casa, y la construí a mi gusto. Y realmente era una casa, estaba en un acre, en un suburbio, mucho espacio. La gente me decía, ¿para qué te vas? Mira, aquí casi estás en el campo, mira la yarda que tienes y todo. Y hoy habíamos entendido que aún no era el campo. Estamos alejados de la ciudad, pero aún todas las tentaciones y todo lo que se practica en el campo no se podía hacer ahí realmente. Y para ese tiempo cayó la economía en 2008. Fue pasando la dificultad de la economía, especialmente para el trabajo que tenía en ese momento. Era una compañía de construcción, y prácticamente todos los trabajos se pararon porque la construcción dependía de los préstamos de los bancos, y los bancos dejaron totalmente de prestar dinero para construcción. Me quedaron debiendo $140,000, perdí de clientes que no me pagaron. Estábamos haciendo casi un $4 millones de trabajo al año, y antes de eso me daba yo un salario de casi $400,000 al año. Yo estaba malgastando el dinero, aún estando yo ya empezando a conocer el mensaje, pero tenía hábitos todavía muy malos de gastar dinero. Vacaciones, como lo decía el pastor, gastar dinero, ir a viajes que costaban a veces $15,000 en una semana y media.
Tenía un Corvette, el ski boat, el snowmobiles, juguetes, cancha de básquet, alberca bien grande, todo lo que quería, deseaba, y aún Dios tenía misericordia, ¿verdad? Menos una mujer. menos mi esposa todavía, pero Dios, el tiempo de Dios fue muy preciso, porque en ese momento que finalmente perdimos, que se vino la economía para abajo, todavía debía un préstamo del dinero que había sacado para construir la casa. Entonces ese dinero se debía todavía como menos de $200,000. Entonces la vecina sacó el presupuesto de la casa, y en ese tiempo valía como $500,000 la casa, y dije, no, cuando yo quiera la vendo y la podemos vender. Y le dije a Judy, mira, ya van 3 personas que nos tocan la puerta y nos ofrecen el $500,000. Pero si nosotros la hubiéramos vendido y hubiéramos tomado unos $250,000 para ir al campo, ¿sabe qué hubiéramos hecho? Nos hubiéramos llevado la ciudad al campo. Entonces Dios sabía que la experiencia no iba a funcionar de esa manera, ¿verdad? Y con el orgullo que tenía y las ideas y los pensamientos, no iba a funcionar. Voy a avanzar un poquito la historia para que sea corto el testimonio. El punto es que la casa se tuvo que vender, lo que se llama un short sale, un poquito de lo que estaba hablando el hermano que estaba aquí con nosotros. Duramos ahí 2 años y medio sin pagar el préstamo, pero por la gracia de Dios quería ser responsable y me comunicaba con el banco constantemente. Cuando llamaban, yo les decía, miren, lo que pasó con mi compañía es esto, pero el día que ustedes necesiten la casa, la limpiamos, la dejamos en orden y se la entregamos, pero no tenemos manera de pagar ya nada, 0 entrada de dinero tenía. Y nosotros ahora era una experiencia que Dios nos había dado muy interesante, porque en ese tiempo mi esposa y yo empezamos a orar y a estudiar más juntos, porque no tenía ningún lado de qué ir. Entonces dedicábamos 2 horas, a veces 3 horas durante el día estudiando y leyendo, y crecíamos más cerca todavía. Y cuando finalmente nos fuimos de esa casa, el que compró la casa en el short sale, cuando se puso el short sale, se vendió el siguiente día. 10 personas entraron, 9 de ellas dijeron, yo quiero esta casa, yo quiero. Dije, no es decisión mía, es decisión del banco. La persona más cualificada es el que el banco escoge. El joven que compró la casa dijo, mira, yo sé cuánto tú invertiste en construir esta casa. Nos dijo, cuando ustedes quieran venir a visitar esta casa, ustedes vengan. El día que nos fuimos, ellos nos dieron regalos a los niños, a mí. Le dijo, mira, te prometo, voy a cuidar mucho esta casa. Él estaba como que apenado que me estaba comprando la casa. Le dije, no te preocupes, ¿verdad? Él la compró en $380,000. Y como le digo, así como va a pasar en un año que los valores de las casas van a bajar. Y él estaba muy feliz y me llamó varias veces. Mira, vamos a tener aquí un cookout. Si tienes tiempo y vas por aquí, ven, ¿verdad? Cuando quieras venir a ir a visitar a tu casa. Me decía que todavía era mi casa. Y le dije, no, gracias. Y sí lo vimos a visitar en una ocasión. Pero mire, cuando Dios nos ofrece algo, Dios nunca nos quita nada. Dios siempre te ofrece algo mejor. Dios aplica el principio bíblico, ¿verdad? Cambia lo malo por lo bueno. O sea, nunca piense que Dios le está quitando algo cuando usted va a salir al campo. Me va a quitar mi libertad. No. Dios te va a ofrecer algo mejor. El punto es que salimos de Chicago. Todavía no sabíamos a dónde ir. Fuimos a ver lugares en Missouri, fuimos a ver el lugar, hablamos de Tennessee, fuimos a Tennessee, ver propiedades sin dinero. Estábamos viendo propiedades sin dinero, sin ingreso, ¿verdad? Porque eso es por fe, acuérdense, le estoy diciendo. Y no sé, vamos a ver qué pasa. Habíamos escuchado un video muy clave que nos inspiró mucho, que se llama Urban Danger. ¿Algunos de ustedes lo han visto? Urban Danger. Y esto había testimonios de personas que habían ido al campo sin dinero. Entonces, cuando nosotros salimos de Chicago, tuve que pedirle a mi hijo mayor, a nuestro hijo mayor, a Sammy, que hoy día tiene 36 años, si él me prestaba su crédito para sacar una camioneta y un camper, porque no tenía ni crédito, ahora sí no tenía nada. Entonces, él lo sacó, estábamos en 0, con eso pudimos salir y llegar a un lugar en Wisconsin, donde llegamos a un lugar donde una hermana nos dijo que si gustábamos ahí, podíamos quedarnos, 40 acres. Ahorita voy a explicarles esa parte. Cuando salimos, nosotros empezamos a empacar y no nos dimos cuenta de dónde íbamos a dar. Cuando se vendió la casa todavía no sabíamos a dónde íbamos a ir. Entonces todo fue pasando muy rápido. En el momento que nosotros salimos, el banco lo único que nos dio era un cheque de $2,000. Era todo lo que estaba a nuestro nombre. No teníamos nada, más las posesiones que teníamos, porque hicimos yard sales. En el momento que se vendió, nos dieron 3 semanas. Entonces, los próximos domingos eran yard sale. El último domingo ya estábamos hasta regalando las cosas, porque no queríamos llevar tanta cosa.
Exactamente. Entonces salimos, llegamos a Wisconsin y por primera vez llegamos, está lloviendo, el camper se nos había metido un mouse. No podía echar a andar el agua, yo estaba afuera mojándome, Judy estaba desesperada un poquito, dice, mejor vámonos a algún hotel. Digo, mira mami, en primer lugar no tenemos mucho dinero, nos quedan nomás $2,000 en nuestro bolsillo. Segundo, si empezamos a irnos al hotel, vamos a huir de aquí, cada rato que haya un problema, vamos a decir, mejor vámonos al hotel, mejor vamos al hotel. Le dije, vamos a aguantar y vamos a... Es que no había nada, era una selva. Era una selva, no había ni carretera adentro, era totalmente un bosque, ¿verdad? Era un bosque. Llegamos ahí y dijimos, bueno, mire, dijimos a la persona que nos dijo que podíamos ir, ¿cuánto nos va a costar? Dijo, no les va a costar nada, solamente paguen los impuestos. Empezamos ahí a $98 al mes. ¿Quién paga 40 acres por $98 al mes? Eso era una cosa increíble, una cosa, tanto que se pagaba anualmente. Nuestra experiencia nos enseñó varias cosas. A veces, miren, nos enseñó en primer lugar que todo le pertenece a Dios. La casa que nosotros pensábamos que es nuestra, ¿era nuestra? Nada es de nosotros, mis hermanos. Nosotros somos mayordomos y se nos olvida eso a veces. ¿Somos qué? Mayordomos. Nada nos pertenece, nada. Ni la ropa que tengo puesta me pertenece. Entonces nos dimos cuenta que Dios nos puede poner donde Él quiera. ¿A dónde puso Dios cuando sacó José su pueblo? ¿En una tierra de ellos? En una tierra que no era de ellos. Le pertenece a Egipto, en la tierra de Goshen. Dios nos puede poner en lugares donde aún... Ahora ya no nos interesaba que si es mi propiedad, que si está mi nombre. Dios nos puso en un lugar donde no es nuestra propiedad. Hasta la fecha estamos ahí. ¿Quién vive ahí 9 años pagando $100 al mes? Dígame. Usted no puede ir a Chicago a rentar o a Los Ángeles a rentar un cuarto por $100 al mes. No, en ningún lugar. Sin embargo, Dios nos dio 40 acres. Entonces, Dios empezó a hablarnos, demostrándonos que Dios puede mover lo que sea cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide. Dios está listo para bendecirnos con lo que nosotros llamamos milagros. El problema es que a nosotros nos falta, ¿qué? Fe. Fe es hacer, creer. Nosotros entendimos varias cosas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no tenían fe, ¿verdad que no? El mar se tuvo que abrir para que cruzaran. Pero cuando cruzaron el Jordán, ahí era diferente. Estaban para entrar a la tierra prometida. Dice Patriarcas y Profetas que cuando ellos pisaban el agua del Jordán, ¿qué pasaba? Abrían. Nosotros estamos ¿dónde estamos ahorita? ¿En el Mar Rojo o en el Jordán? Estamos en el Jordán. Se requiere fe, mis hermanos. ¿Verdad? Y cuando uno vive, mire, dice la palabra de Dios que el justo vivirá por fe, ¿verdad? El amor perfecto, ¿qué hace con el temor? No puede haber temor. Mire, es la mejor manera de vivir, les estoy diciendo. La mejor manera de vivir es por fe. Nosotros nos veis. Y si el día de mañana nos dicen, sálganse de aquí, ok, Dios tiene algo mejor. Dios sabe lo que está diciendo, no nos debe de preocupar. La experiencia de Illinois nos ayuda a entender que, mira, esto no es nada de nosotros. Nada. Dios puede sacarnos de cualquier lugar que estamos si confiamos en Él. Hasta la fecha estamos ahí ya por 9 años. Pero como les dije, nunca se nos ha reclamado, no quiten este árbol, no levanten, no hagan nada, cero. ¿Verdad? Ahí tuvimos ya 2 campamentos por la gracia de Dios, con el pastor Torres, con el hermano Yola. Y realmente ha sido una tremenda bendición, ¿verdad? Una tremenda bendición. Y seguimos por la gracia de Dios. Ahora, una cosa les voy a dejar saber. Cuando Dios nos puso en esta posición, el trabajo de Chicago, yo tenía que preocuparme. Ahora, yo le dije, mami, vamos a salir. Y dice, ¿qué va a hacer con la empresa? Tenía 40 empleados. Y dije, voy a tener que dejarles saber. No estábamos trabajando, le dije saber a los empleados. Dije, se va a cerrar la compañía. Y dijo, ¿por qué? Porque nos vamos a ir a Wisconsin. Dije, pues váyase a Wisconsin, siga trabajando. Seguimos trabajando. Dije, bueno, la vamos a intentar. Porque yo le dije a Judith, voy a tener que buscar trabajo local. Ahora, mi deseo era no buscar trabajo para un empleado. En la economía de Dios, Él desea que seamos cabeza, no cola. Que trabajemos por nuestra cuenta. Aunque usted sea el trabajo más sencillo. Si usted sabe limpiar, póngase a limpiar casas por su cuenta. Pero trabaje por sí mismo. Es lo que Dios quiere. Entonces dije, bueno, quizá voy a empezar a tener que buscar a ver quién necesita trabajos de carpintería. Cual nunca falta, ¿verdad? Pero gracias a Dios, los que estaban trabajando, uno de ellos es mi cuñado. Y los demás... Dios nos bendijo con personas que trabajan honestamente y fieles. Yo estando en Wisconsin, nosotros estamos en Wisconsin y la empresa en Chicago,
¿quién maneja una compañía de construcción en otro estado? Yo no he escuchado de eso. Es solamente Dios, no porque yo soy un negociante astuto, yo era un mal gastador y no, pero es solamente la mano de Dios. Ahora Él provió el ingreso que íbamos a tener, pero Dios ahora habla con nosotros. ¿Se acuerda que les dije que cuando uno estudia la palabra de Dios y vive en el campo, hay una fusión que pasa, que Dios ahora empieza a hablarte? Ahora tú empiezas a comunicarte con Dios. Y Dios me dejó saber, en Wisconsin, tú no vas a hacer nada para ingresar dinero. Y hasta la fecha, 9 años, no he hecho ni un trabajo, no hemos hecho nada para ingresar dinero. Todo lo que hemos hecho por la gracia de Dios es enfocarnos en la familia y en la obra misionera, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, nos ha bendecido en gran manera. Recibimos textos de clientes que dicen, óigame, sus trabajadores son unos excelentes trabajadores. Entran, hacen su trabajo y salen. Personas fieles. La semana antepasada, una persona le dijo, mira, yo necesito una banqueta extra. ¿Cuánto me cobras? El Señor fue honesto. Él le propuso a uno de mis trabajadores que él lo podía hacer y él le iba a pagar el extra. Dijo, no, usted tiene que hablar con Samuel. Y él quedó tan sorprendido. Y mira, yo te voy a confesar algo. Yo le dije a tu trabajador que yo quería que él me hiciera este trabajito y yo le pagaba extra. Él dijo, no, usted se comunica con Samuel. Yo vivo en otro estado. Fácilmente él dijo, tu trabajador hubiera podido fácilmente, dame $100, dame $200. Acabo que no le costaba nada. Pero dijo, no, usted hable con Samuel. O sea, esa es obra de Dios. Ellos no son adventistas. Yo le he dado trabajo a adventistas, pero los que quedaron ahí trabajando, ¿verdad? Han sido estos. Fue como el gap que de Gedeón. Los valientes se quedaron y los otros se fueron. Sí, pero mire, aún esto es, nosotros le damos la gloria a Dios. Que aún los que trabajan por nosotros, ¿verdad? Son honestos, son fieles. Cuando alguien les entrega el pago en efectivo, algo, mi cuñado o quien sea entrega el último dólar, el último centavo. Entonces Dios cuida de nosotros. ¿Se acuerda que el pastor compartió una cita? Que cuando uno está haciendo lo que Dios le pide, Él cuida ¿qué? Nuestras cosas. Aun cuando pasen cosas malas, como les compartí, rompieron los vidrios y todo. Digo, gracias Señor, por alguna razón. Quizá ese día iban a salir en los camiones y iban a tener un accidente. Yo no sé. Hasta el cielo, en el cielo nos va a decir Dios por qué pasan las cosas. Entonces, en todo aspecto, todo lo que compartimos, mis hermanos, es obra de Dios. Y Él es el que puede hacer todo funcionar para bien si confiamos en Él. ¿Verdad? Una pregunta más a Samuel. ¿El ejemplo que ustedes dieron ha hecho que algún miembro de la familia de ustedes decida ir al campo también? Por la gracia de Dios, cuando llegamos al campo, nosotros buscamos la iglesia local y queríamos hablar con el pastor del distrito, el pastor David Guerrero. Y dijimos, él es el pastor, ok, pastor, nosotros llegamos apenas a Wisconsin, pero quisiéramos saber en qué iglesia usted quiere que atendemos para servir. Esa es la mentalidad que debemos de tener, mis hermanos. ¿Ir a la iglesia para qué? Para servir. No con la actitud de que me van a servir, que me falta esto, que por qué no están haciendo aquello. No. ¿Cómo podemos servir? Y oramos para que Dios nos llevara a la iglesia adecuada. Había una iglesia en Rapids que nos gustaba, grande, bonita, con todo lo necesario de una iglesia grande, cómoda. Pero Dios nos llevó a una iglesia más sencilla, la iglesia de Stevens Point. Dije, bueno, ahí vamos a ir. Pedimos a Dios dirección, hablamos con el pastor y ahí vamos. A las pocas semanas el pastor dice, yo quiero ir a visitarlos. Quería saber un poquito por qué nos venimos a Wisconsin. Él llega y nosotros estamos viviendo en el camper, ¿verdad? O ya estamos en el mobile home. En el mobile home. Exacto. Y luego él llega y dice, quiero saber por qué se vinieron para acá. Le dije, bueno, pastor, nosotros por años hemos estado estudiando y orando de salir de las ciudades al campo. Y le dimos nuestro testimonio, le dimos todos los detalles. Y él terminó ese día, era un domingo, y dice, ¿sabes qué? ¿Puedo traer a mi esposa el próximo domingo para que ella escuche su testimonio? Le dije, ¿está bien? Claro que sí, qué raro. El siguiente domingo, él trae a su esposa, el pastor de nuestro distrito, y escucha ella ahora el testimonio en inglés, porque ella no habla inglés. Español, perdón. Y ahora ella, él le dice, cuando terminamos el testimonio, él voltea a su esposa y le dice, el lunes vamos a poner nuestra casa en venta. Nosotros hemos sabido de este mensaje, pero nunca lo hemos puesto en práctica. Entonces, por la gracia de Dios, ahora el pastor Guerrero vino, que hasta la fecha es amigo nuestro, le ayudamos a él salir de la ciudad al campo, ¿verdad? Y así ha sido con varias personas que han estado a nuestro alrededor. Nuestro padre. Mi papá también, mi papá dijo, mijo, yo quiero también salir de la ciudad al campo. Le buscamos una casa de 5 acres, tiene un río que le da vuelta a 3 lados, muy hermoso, lindo.
Y él también salió de la ciudad al campo. Y por la gracia de Dios, han habido varias personas que por la gracia de Dios hemos estado trabajando para ayudarles en establecerse hasta el momento en el campo, ayudándoles a cortar árboles, llevar maquinaria, porque nosotros tenemos maquinaria también que ayudamos cuando hacemos la obra, ¿verdad?, ministerial, en ayudarle a otros a salir de la ciudad al campo. Y seguimos trabajando para el Señor en nuestra iglesia. La otra cosa es que el pastor ha ido también ahí. Por la gracia de Dios salimos al campo y Dios impresionó a mi papá que plantáramos una iglesia en el pueblito de Watoma. Entonces nos pusimos a orar, hablamos con el coordinador, él dijo adelante, nos apoyó, la conferencia nos apoyó, aún viviendo en el campo y todo, hicimos el apoyo, ¿verdad? Porque cuando las cosas se hacen con el Espíritu de Dios, mis hermanos, usted va a recibir el apoyo, ¿verdad? Cuando uno entra con crítica, con condenación, quejándose, condenando, usted invita a un espíritu equivocado, ¿verdad? Entonces, por la gracia de Dios ahora se plantaron una iglesia ahí en Watoma y estamos ahora viéndola crecer poco a poco, trabajando con los estudios que están dando ahí. Realmente, como hemos escuchado, salir al campo no es para irse a esconder es para salir a trabajar y les digo que hay mucho trabajo. Y eso que no, yo trabajo desde mi teléfono, es como manejo mi compañía, pero tenemos mucho trabajo que Y hacer. para los jóvenes y los niños es el mejor lugar. Sí. Los niños a veces tenemos que asistir a Chicago porque están los mayores. Los niños ya están, mami, papi, ya regresémonos. Hay muchas cosas que hacer. Ellos les encanta estar allá. Un ejemplo muy claro fue el año de la pandemia. Ellos no sintieron ningún cambio, ni un desorden emocional, ni mucho menos físico, por la gracia de Dios, porque su ambiente fue ese. Entonces no vieron ningún cambio en absoluto. Y yo creo que Dios nos prepara. Cuando nosotros prestamos oído a su voz, Él nos prepara precisamente para el tiempo que viene. Amén, Entonces amén. tomemos el consejo que es de Dios, no de nosotros, es de Dios. Sí. Así es que el ánimo para ustedes, hermanos, es tomen el paso por fe. No dejen que el dinero, que el trabajo, que nada de eso. Claro, hay que hacerlo en orden, pero no dejen que eso sea su excusa o el pretexto por cual Dios no quiere bendecirnos. ¿Se acuerda la cita que dice, donde nosotros no tenemos una solución, Dios tiene ¿cuántas? 1000. Quiere decir que Él tiene 1000 lugares en el campo donde lo puede poner. 1000 lugares. Es increíble. O sea, la palabra de Dios es profunda. Es increíble. Bueno, el Señor les llamó al ministerio. Su ministerio se llama La Segunda Arca. Y el objetivo es ayudar a las familias, como ellos conocen de construcción, ayudarlos a establecerse en el campo. Así que no viven estas familias. Y el ministerio que se les ha dado, manténganlo en sus oraciones. Amén, amén. Gracias. Amén. Bueno, fue una bendición conocer a la familia Torres y también a la familia Waters. En ese tiempo estábamos conociendo cómo educar a las niñas en casa y bueno, acudimos a ciertos campamentos y ahí comenzó el deseo de salir al campo. De Bakersfield nos fuimos a Tehachapi. Pero ustedes habían vivido en Los Ángeles primero, ¿no es así? Sí, exactamente. Ahí se conocieron y se casaron. Sí. ¿En qué iglesia fue? La iglesia central. Conozco ese lugar, muy bien. Sí. Y de ahí yo era diácono, ella vino de Montemorelos a trabajar. Y echaba muchas ofrendas cuando él pasaba a recoger la ofrenda. ¿Esa es la clave, muchachos? Pero sí, el irnos a Tehachapi, estuvimos 2 años y teníamos una propiedad en Bakersfield. Después nos fuimos a Tehachapi y ahí fue como decir el trampolín para venir aquí. ¿Puedo decir algo? Compramos una propiedad de 20 acres en Tehachapi y no teníamos electricidad, pero teníamos paneles solares. Entonces
nosotros decidimos venir a Washington no siguiendo un hombre, porque muchos pueden pensar, oh, están siguiendo al pastor Torres. No, no fue siguiendo a nadie. Lo que pasó es que en California subieron las propiedades y dijimos, qué buena oportunidad de vender lo que ya tenemos para ir a comprar en Washington o en Idaho o en alguna otra ciudad una propiedad de menos costo y salir de deudas más rápido. Así que tomar ventaja de la situación fue lo que hicimos, pero nuestra propiedad no tenía electricidad, tenía paneles solares y conseguir un préstamo para alguien que va a hacerlo a través de un banco es casi imposible. Entonces yo le dije a Javier, mira, ¿por qué no vamos a una mueblería y ponemos más bonito? Hay que comprar una recámara, de todas formas nos la llevamos donde nos vayamos para que cuando venga la gente al menos que vea tan bonito que se enamore. Entonces fuimos a la mueblería. Entonces había muchos empleados, el dueño de la mueblería viene y dice, ¿y ustedes qué están buscando? Estamos buscando una recámara, yo misma le enseño, para hacérsela corta. Pero fue Jackie que dijo, con estos muebles se va a vender. Entonces nuestra hija dijo, con este mueble se va a vender más rápido. Y él dijo, ¿cómo? ¿Está vendiendo su casa? Sí, ¿dónde? En Tehachapi. Y dijo, yo estoy buscando una propiedad en Tehachapi. Entonces dijo, ¿puedo ir a verla? Claro que sí. Van y la esposa, pues le gusta y entonces, para terminar la historia, compra nuestra propiedad que iba a ser muy difícil de vender. Nos venimos a Washington y entonces Dios también proveyó un lugar para nosotros. Amén. No es fácil, así que si usted está planeando cambiar su vida y pensar de que todo va a ser color de rosa, pues no, hay que conseguir trabajo. Mi esposo consiguió trabajo, a veces toma un paso de fe, el dar el primer paso cuando uno no ve nada. Antes de que nosotros cerráramos el trato en Tehachapi, el dueño se echó para atrás. Y fue un momento, mi esposo ya había renunciado a su trabajo, ahora ya no teníamos trabajo, él ya no tenía trabajo y el dueño de la propiedad se había echado para atrás. Ahora imagínense cómo se siente eso. Y aún así, no nos desanimamos. Y bueno, finalmente él recapacitó y decidió que siempre sí la compraban. Y cerramos el trato y así pudimos venirnos acá. Así que a veces es arriba, abajo, no todo es fácil. Mis padres me decían, tus hijas no van a poder hacer nada, homeschool, tú no hablas ni bien inglés, pobrecitas. Y para la familia entera, yo era la fanática. No les dábamos entre comidas, van a estar desnutridas, como que no les dan leche, pobres niñas. Así que mi vida con mi familia era muy difícil porque juzgaban todo lo que hacíamos. ¿Cómo que no vacunas? El fin del mundo. Entonces, bueno, mis hijas las dos terminaron ya sus carreras, no fueron a la escuela y ya de adultas ellas empezaron a ir a hacer los prerequisitos a Easter. Unos 2 años las puse chiquitas en una escuela rural donde eran todas las clases juntas y yo iba todos los días por 1 año para que ellas pudieran aprender en inglés mejor. Y bueno, ahora las dos han terminado sus maestrías, una en speech terapia del habla y la otra, ¿cómo se llama? Terapia ocupacional, no sé cómo es el equivalente, pero ambas son profesionales. Ambas están en Loma Linda y su deseo es en algún momento regresar a casa. Amén. Otra pregunta antes de terminar. ¿Cuánto le queda de lejos el trabajo a Javier de la casa? Media hora. ¿Media hora? Muy bien. ¿Y algo más para ayudar con las finanzas? Sí, cuando las niñas estaban chiquitas, entonces una vez obtuvimos 2 perritos y entonces dijimos, nos vamos a vender para la clase de ciencia. Y bueno, se me vendieron también, que dije yo, ellas se quisieron quedar con ellos y no los pudimos vender. Y entonces así empecé y actualmente desde hace más de 20 años, pues yo soy una breeder, yo vendo mis perritos. Es un trabajo difícil porque no es que tú puedes salir a donde quieras, estás en casa casi todo el tiempo, por eso yo no estoy aquí, porque tengo cachorritos en casa ahora mismo y tengo que regresar a casa. Pero Dios ha proveído porque
de esa manera yo pude ayudar a Javier sin salir de mi casa. Ahora, no es para todos, porque ese es un trabajo que requiere amor por los animales. Ahora, yo quería ser veterinaria, aunque estudié psicología y me gradué en Montemorelos, no era algo que me interesaba. Pero veterinaria era mi pasión y ahora es una forma de tener esa pasión. Pero le digo, no es para todos, es difícil y requiere que usted esté todo el tiempo ahí. Bueno, Alma hace ahora médica misionera con los animales. Porque cuando tenemos problemas con los cachorritos, los perros, ella nos dice qué hacer, dónde ir, qué hacer. Así que no es tan solo un trabajo, es también una forma de beneficiar y animar y motivar a otros también. Y por supuesto cuidar de los animales, que son criaturas de Dios también. ¿Alguna palabra para terminar? ¿Alguna palabra de amonestación, quizás de ánimo, motivación a los que están presentes? Ánimo. Yo creo que siempre van a haber pruebas y pues el enemigo se va a meter para desanimarnos o para hacer una decisión drástica de salir de las ciudades al campo, pero no se desanime. Dios es bueno y sus planes se cumplen. Amén. Adelante. Nos van a contar, nos van a decir de qué forma el Señor los trajo al campo de la ciudad. A los 2 años de edad, él llegó a Estados Unidos de Ecuador y toda su vida ha estado aquí. Así que tan solo hablaba quizás unas palabritas, papá y mamá, algo así, cuando llegó a Estados Unidos. Pero han pasado los años y el Señor ha puesto en su corazón, como el corazón de su familia, dedicarse al ministerio. Y sobre todo en el área de la agricultura. Pues en esta tarde vamos a hacerle algunas preguntas y preguntarle en primer lugar, ¿qué nos puede decir de la familia, por favor? Bueno, vivimos en Dunlap, Tennessee. Mi esposa está ya trabajando ahorita en este momento y nuestros 2 hijos mayores también, Joshua, Philip y Nehemías Leonor. Inicialmente vivías en New Jersey, ¿right? Nueva York y después Nueva New York y después New Jersey. Muy bien. ¿Qué los motivó a ustedes a buscar un lugar en el campo? Pues yo era nuevecito en el Evangelio. Me bauticé en el 94 y Joshua, nuestro primer hijo, nació en el 98. No me dieron estudios bíblicos del Espíritu de Profecía y salir al campo cuando estaba en la ciudad. Pero yo amaba lo que estaba escuchando, lo que estaba estudiando. Y como yo fui criado en la calle y hacía todo lo que ellos hacían en la calle, nunca había escuchado el mensaje adventista. Es más, había una iglesia adventista en la esquina de el vecindario donde nosotros vivíamos, pero yo siempre lo llamaba loco a ellos, porque ellos iban a la iglesia el sábado y no entendía por qué. Pero yo me acuerdo que cuando me bauticé nació Joshua y dije que yo no puedo permitir que él vea y haga las cosas que yo hice. Entonces, sin conocer muy bien el mensaje del campo, de salir del campo, nos mudamos sin nada, solamente con nuestra ropa de Nueva Jersey a Florida. ¿En qué lugar estuvieron en Florida cuando llegaron? Llegamos a Winter Garden, Florida. En el campo mi papi tenía 10 acres y yo renté ahí. Construí un apartamento como trabajaba en construcción. Construí un apartamento ahí en la propiedad de él y ahí nos quedamos un ratito. Okay. Parte de la juventud fue dedicado a la música del mundo, sí, como un DJ, ¿es así? Pero el Señor llamó a otra música y otro estilo de vida. De Florida fueron a Georgia, ¿right? De Florida no, yo fui a Tennessee, porque yo fui a Southern Adventist University a estudiar. Estudié teología ahí. Uh-huh. Y entonces de allí nos quedamos en Tennessee, después nos fuimos a Georgia. Y de Georgia es donde comenzó el deseo de la agricultura. Wow. Yo me acuerdo un día, odiaba la agricultura, porque yo vi a mi papi que no le iba bien, ¿no?, con las cosas. Y usted conoce a mi papi, ¿no? Y él todavía, ahora tiene 82 años y todavía está trabajando en agricultura allá en Ecuador.
todavía fuerte. Es más, déjame decir un paréntesis, ahorita están en huelga ya en Ecuador y no están entrando los camiones, no están dando la comida, no están trayéndola a las tiendas. Pero él me dijo, ahorita hablé con él, me dijo, yo no tengo ningún problema porque aquí tengo mi huerto. Amén, gloria a Dios. Pero no tenía ningún interés en la agricultura, pero larga historia corta, yo trabajaba con un contratista por más de 12 años, nos convertimos en buenos amigos, y él no quería, él iba a cerrar su negocio porque su esposa les estaba divorciando de él, y ellos eran millonarios. Nosotros construimos casas de 8,000 pies, 10,000 pies cuadrados. Y él dijo, no te voy a dejar fuera en la calle, yo te voy a juntar con mi amigo que también es millonario. Y el amigo de él me dijo a mí, yo sé que algo viene a este mundo, no es adventista, pero yo quiero comenzar una finca porque algo viene a este mundo y quiero que tú trabajes para mí en la finca. Y para mí eso como, no, yo no estoy interesado. Nosotros nos íbamos a mudar a Idaho, ya estábamos ya listos y preparados, pero el Señor tuvo otros planes para nosotros. ¿Y ya por cuánto tiempo han estado ustedes trabajando en la agricultura? 9 años. ¿Y cuánto tiempo han tenido el ministerio? El ministerio sí, como ya va 3 años y medio. 3 años y medio, muy bien. ¿Y ustedes tomaron tiempo para sus hijos, no es así, en casa? Sí, escuela en casa. ¿O hicieron escuela en casa? Ok. Y Nehemías, pues, ¿qué quieres compartir con nosotros? Aunque sea en inglés, ahí nos algo, ¿sabe la experiencia de Nehemías? Que el campo es bien hermoso, me gusta, y le recomiendo a los jóvenes que le gusten también. Bueno, ellos son inseparables. Donde va el papá, ahí va el hijo. Y eso es lo que debe ser. Los padres debemos estar cerca de nuestros hijos, sobre todo en años de formación. Muy, muy importante. ¿Algo más que quieran añadir? ¿Algunas palabras de ánimo, de motivación? Sí, con todo lo que está pasando ahorita, hermanos. Recién esta semana yo escuché en la noticia que un señor en Atlanta, nosotros no vivimos muy lejos de Atlanta, estamos como 3 horas más o menos. Un señor en Atlanta mató a una señora en Subway solamente porque no hizo su sándwich correctamente. Imagínense, en Atlanta. Y hirió a su compañera de trabajo solamente porque estaba enojado. Es tiempo de salir de las ciudades, hace mucho tiempo, hermanos. No esperemos hasta que se presenten las oportunidades correctas, el negocio o el dinero, por fe. Hebreos 11:1 es la definición de la fe. Y también Hebreos 11:6, como dijo el pastor, sin la fe no podemos agradar al Señor. Ánimo, por fe, mis hermanos, y Dios le va a dar sabiduría. Santiago 1:5. Quizás la última pregunta. El plan de ustedes, si el Señor lo permite, es establecer una escuela de agricultura. ¿Algo que quieran compartir con nosotros? Oh, sí. En este momento, como ustedes vieron ahí el video y las fotos, hemos comprado una propiedad en Duna, Tennessee, y ahí queremos establecer una escuela de agricultura donde podemos enseñar todo lo que estamos haciendo. Ahorita estamos solamente por encimita, sí, solamente, por encimita. Hay mucho más cosas profundas, pero queremos que no solo ustedes, todos que desean, vengan y aprendan. Vamos a hacer clases de 2 semanas y clases de 4 semanas, porque es muy, muy intenso, mucha información que necesitan compartir. Y le prometo, no por mí, sino por Dios, que cuando ustedes salgan de allí, ustedes van a tener mucho más conocimiento de cómo crecer sus plantas sabiamente. Pues yo quiero animarles para que ustedes oren por este proyecto. Amén. Ellos acaban de comprar la tierra. Estuvimos ahí en el mes de abril con ellos y no hay nada. Un RV. Un RV es lo que hay. Y es regalado por mi hermana. Y un RV que su hermana le regaló. Su hermana está en el ejército. ¿Y dónde la mandaron? A Corea. A Corea. Así que les digo, bueno, yo tengo el RV, te quedas con él. Es nuevecito, del año 20. Así que y no tienen dónde vivir porque tienen terreno nada más. Pero el Señor ha abierto las puertas para que ellos tengan un lugar donde vivir mientras construyen su casa y mientras establecen la escuela. Queridos, Dios es un Dios que va a proveer. Amén. Y queremos que en esta tarde su nombre sea exaltado. Amén. ¿Algunas últimas palabras o el papá o Nehemías que quieran añadir? Quería
Jesús bendiga. Muy bien. No, nomás oren por el proyecto y si Dios le impresiona y le toca el corazón para apoyarnos, ayudarnos, lo pueden hacer a través de nuestro canal en YouTube. Ahí está la información, cómo ayudarnos a nosotros. ¿Cómo se llama el canal? Three Angels Pharmacy, están en inglés. Three Angels, así como está escrito aquí. Three Angels Pharmacy es en YouTube y también estamos en Facebook. La palabra pharmacy no está mal escrita, es adrede. Es un juego de palabras. Para que la gente entienda que la farmacia está en el campo, no en los químicos. Así que, bueno, queremos unirnos a ellos en este proyecto en oración y también en apoyo. El Señor pronto puede establecer una escuela allí en el centro del estado de Tennessee. Muchas gracias por su tiempo. Quizás darles un poquito del trasfondo acerca del lugar donde vivimos. Hace aproximadamente, va a ser 17 años. Va a ser 18 años en mayo. 18 años en mayo. Bueno, un poquito antes de eso ya el Señor había comenzado a inquietarnos. Tenemos 4 hijos, en ese entonces estaban todos pequeños y el Señor pues comenzaba a trabajar en nuestros corazones, llamándonos a salir del lugar donde estábamos. Mi esposo, pastor de iglesia, yo enfermera. Residíamos en ese entonces en California, pero ya el Señor había estado trabajando en nuestros corazones desde antes que nos mudáramos para California, pero allí fue donde tomamos la decisión de ir y buscar un lugar en el campo. Y se lo voy a hacer bien breve porque yo sé que es un día largo y estamos cansados, pero creo que es importante y vale la pena mencionarlo. Muchas veces nosotros escuchábamos de familias que habían tomado esa decisión y nosotros siempre pensábamos, pues a nosotros no nos va a tocar así, a esa persona le pasó así, tuvo este milagro, el otro milagro, pero a nosotros no nos está pasando nada de eso. Y continuábamos orando y una noche mi esposo llegó de la iglesia del culto del miércoles de noche y yo estaba en casa, ya los niños estaban en la cama y me dijo, ¿sabes qué? Nos vamos. Y yo lo miré y yo dije, ¿qué? ¿Nos vamos? Pero ¿cómo vamos a hacer? O sea, no vamos a tener seguro de salud para los niños. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos dinero, no teníamos una casa para vender y decir, bueno, llevamos todo este dinero en el bolsillo, podemos ir a comprar. No teníamos nada de eso. Nos sentamos en la computadora a empezar a buscar una propiedad y vimos una casita, no era ni casita, era un mobile home. Y dijimos, pues, un pariente nos iba a prestar un poquito de dinero para poder hacer el down payment. Y nos metimos todos en el carro y nos fuimos para el área de Washington, que era el área donde nos había gustado. Cuando llegamos, que queríamos ir a ver la casa, ya la casita estaba bajo contrato. Así que ni nos las enseñaron. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, dijimos, vamos a aprovechar y vamos a ver algunas otras casas en el área. Así que fuimos de casita en casita y no, nada. Unas muy caras, otras muy horrorosas. Y dijimos, bueno, nos regresamos. Nunca vimos la casita que habíamos ido a ver. Cuando regresamos a casa, yo creo que habían sido un día, 2 días por ahí más o menos, nos llama el agente de bienes y raíces y nos dice, esa casa está en el mercado otra vez, no se vendió. Así que los llamo para que ustedes sepan. Y dijimos, bueno, no la hemos visto, pero la vamos a comprar. Sin verla. Así que la compramos y preparamos nuestras cosas. Habíamos tratado de buscar empleo, de que mi esposo quedara empleado en la obra, en algún lugar rural, pero eso no se dio. Así que tomamos el paso de fe
de salir y establecer el ministerio de sostén divino. No me gusta decir de sostén propio, pero de sostén divino, y el Señor nos ha llevado a través de tantísimos milagros. Pudimos llegar a esa casita. La primera vez que la vimos, si la hubiera visto antes de comprarla, no la hubiera comprado. No la hubiera comprado. Pero bueno, poco a poco le fuimos haciendo arreglos y demás, y hace ya casi 18 años que estamos allí. Luego el Señor comenzó a inquietarnos, y de paso les digo, con 4 hijos, yo tomé la decisión de quedar en casa para educar a los niños en casa. Mi esposo ahora sin un sueldo que entraba normalmente, como habíamos estado acostumbrados, sin seguro médico. Éramos 6 de familia, yo sin trabajar y con un ministerio, que las entradas fluctúan muchísimo. Pero lo hicimos y el Señor nunca nos ha dejado, nunca nos ha faltado. Así que cualquier pretexto que usted pueda tener hoy para usted tomar esa decisión, el Señor lo puede desvanecer. Pero es un paso de fe. Si todo estuviera abierto y todo estuviera claro para usted tomar ese paso, no sería un paso de fe. Uno tiene que meter los pies en el agua sin saber cuál va a ser el próximo paso. Y así va a ser para todos. Si usted espera a que todo esté en su lugar, nunca va a tomar esa decisión. Así que 18 años que hemos estado allá en el noreste del estado de Washington, un lugar precioso, un lugar hermoso de montañas y muchos lagos. Bueno, luego el Señor comenzó a inquietarnos, necesitan un lugar donde podamos hacer más ministerio, donde podamos invitar a las familias a que vengan y puedan probar un poquito de lo que es la vida en el campo, con lo poco que sabemos, porque todavía estamos aprendiendo. Aquellos que piensan que cuando la ley dominical llegue me voy para mi pedacito de tierra, les digo que eso no funciona, eso no funciona, eso es una escuela. Artemio, tú lo viviste con nosotros, es una escuela, es arduo trabajo, duro trabajo, y toma tiempo para uno poder saber cómo manejar las cosas en un lugar así rural. El Señor comenzó a inquietarnos y nos llevó a una propiedad. Dijimos, bueno, vamos a vender nuestra casita, ya la habíamos arreglado un poquito, vamos a buscar un lugar donde podamos hacer ministerio de una forma más completa o de una forma un poco más diferente. Y un día un agente de bienes y raíces, que es adventista de nuestra área, nos llamó y nos dijo, quiero que vayan a ver una propiedad que está perfecta para un ministerio. Y bueno, nos llevó y la fuimos a ver y nos quedamos enamorados del lugar, pero no del precio. Dijimos, simplemente esto, no podemos. Pero hablando con los dueños, el Señor obró otro milagro y pudimos asegurar esta propiedad. Y lo hicimos simplemente por la razón de que era muy propicia para la obra del ministerio. Y como dijo mi esposo, el año pasado comenzamos a trabajar un poquito en el aspecto físico de la propiedad, y el año pasado tuvimos el primer campamento y queremos mostrarle algunas de las fotos de ese campamento para animarlos para que ustedes vean que aunque las cosas no están completas, todavía falta muchísimo trabajo por hacer, pero lo hicimos de todas maneras. Las fotos no están en orden y vamos a pasar por ellas bien rapidito, pero quiero mostrarles esta. Este es el lugar de reunión. No le mandé al hermano Ramsés la foto que debía haberle mandado, porque este lugar era un establo de vacas y tenía como 1,5 pies de excremento. Todo tipo de excremento. Y habían un montón de divisiones. Ese lugar estaba... Y mi esposo y yo, día tras día, ahí nos metimos a sacar todo eso a paladas, a derribar todas las divisiones, a limpiar, y pudimos acomodarlo de tal forma que echamos cemento. Ahí estuvo Artemio ayudándonos con otras familias que fueron a ayudarnos, y pudimos entonces acomodar ese lugar para que pudiéramos tener las reuniones. Después van a ver algunas fotos más. Esta es una parte donde habían algunas personas acampando.
Podemos pasar a las otras fotos. Tenemos una cocina, un área donde cocinamos. Eso fue uno de los desayunos. Este es el edificio que es el ministerio. Aquí adentro está la cocina. La última foto era aquí adentro. Y entonces tenemos esta área que también los hermanos que vinieron nos ayudaron a construir un techito para que pudieran las personas sentarse a comer allí bajo techo. Ahí está el área bajo techo otra vez, una vista de noche. Otra vez la cocina y parte del área donde se sientan a comer. Aquí se ve un pedacito del área del jardín. Hay una parte para los árboles frutales y la otra para el jardín. Ahora estamos terminando un invernadero que va a ir allí también para que podamos comenzar. Hay un tiempo de cultivo muy corto por el frío, entonces uno necesita un invernadero para poder extender un poco ese tiempo de cultivo. Eso fue durante el campamento. Mi hermana nos ayudó con algunas actividades para los niños. Tuvimos muchos seminarios, bastante diversos. Este fue el seminario de sprouting. Para germinar. Ajá, de los de germinados. Cómo hacer germinados. Tuvimos seminarios de cómo hacer jabón, tuvimos seminarios de primeros auxilios, tuvimos seminario de carpintería, de agricultura, de conserva de alimentos. A ver, ayúdenme, ¿cuál otro? De cómo hacer pan. Ajá, tuvimos una clase de panadería bastante variado. Tuvimos un abogado que vino y nos habló de qué cosas buscar cuando estamos buscando propiedad en el campo. ¿Cuáles deben ser los puntos más importantes que debemos tener en cuenta? Esto ya fue, yo creo, el domingo, el último día que nos pusimos a jugar afuera un rato de recreación. Una de las clases, no sé cuál. Aquí en este edificio hay algunos cuartitos donde se hospedan los que vienen a dar los seminarios. Aquí están los baños. Hoy en día solo tenemos 3 baños. Con duchas, necesitamos más baños, estábamos muy cortos de duchas. Ese es uno de los proyectos grandes que tenemos, de por lo menos añadir 2 o 3 duchas más, o regaderas, no sé cómo le dicen ustedes. ¿Eso es todo? Eso es todo. Bueno, no llegaron las demás. Teníamos algunas otras que queríamos mostrarles.